Mira tu posición en este preciso momento. Si estás viendo esto en un teléfono móvil o inclinado sobre una computadora portátil, tus vértebras cervicales están ejerciendo una presión física de más de 27 kilos sobre tu médula espinal. Pero el problema real no es el dolor de espalda o la tensión en los hombros. En los próximos 30 minutos, vas a descubrir una verdad de ingeniería biológica que la mayoría ignora: estás estrangulando el suministro de oxígeno de tu cerebro de forma mecánica. Tu neblina mental, tu falta de memoria inmediata y esa sensación de estar desconectado de la realidad no son fatiga crónica, son un fallo de dinámica de fluidos. Tu cuello es la tubería principal que transporta sangre, linfa y señales eléctricas de alta velocidad, y la estás doblando como si fuera una manguera de jardín. Hoy vamos a ejecutar el protocolo de alineación de infraestructura para reabrir el flujo y devolverle a tu cerebro su presión operativa original. Para entender la gravedad de este fallo, debemos analizar la palanca de tu cuello desde la física pura. Tu cabeza pesa, en promedio, unos 5 kilos cuando está perfectamente alineada sobre tus hombros. Es un diseño de equilibrio perfecto. Pero por cada grado que inclinas la barbilla hacia adelante para mirar una pantalla, ese peso se multiplica de forma exponencial debido a la gravedad. En ingeniería de estructuras, esto se conoce como carga de momento. A solo 45 grados de inclinación, la postura estándar de alguien enviando un mensaje de texto, tus músculos y vértebras están soportando el peso equivalente a un niño de 8 años colgado de tu nuca. Tus músculos cervicales no fueron diseñados para este esfuerzo estático y violento. Como respuesta de protección, se tensan hasta el punto de comprimir las arterias vertebrales. Estás reduciendo el diámetro de tus conductos de combustible primarios. Tu cerebro está intentando ejecutar procesos de alta gama con un flujo de sangre reducido a menos de la mitad. No estás cansado, estás sufriendo un déficit de suministro por obstrucción mecánica. Pero el problema técnico más crítico no es solo lo que no puede entrar al cerebro, sino lo que no puede salir. El flujo de salida, tu sistema de limpieza linfática cerebral, depende totalmente de la alineación de tus vértebras para drenar los desechos metabólicos producidos durante el día. Cuando tu cuello está adelantado y tu barbilla colapsada, cierras físicamente las compuertas de salida de estos fluidos. En términos de mantenimiento de sistemas, estás bloqueando el alcantarillado biológico. Tu cerebro se está bañando literalmente en su propia basura metabólica, en toxinas que deberían ser evacuadas, porque no hay espacio físico para que el líquido cefalorraquídeo circule con libertad. Esto genera una inflamación sorda y constante que tú interpretas como estrés, ansiedad o falta de motivación. Estás operando un servidor de alta velocidad en una habitación donde el sistema de refrigeración está bloqueado por escombros estructurales. Estás cocinando tu capacidad cognitiva desde adentro simplemente por una pésima gestión de tu arquitectura física. Olvida los masajes relajantes o los estiramientos básicos, eso es como intentar pintar una pared que tiene una grieta profunda en los cimientos. Lo que tu sistema exige es un reset de la cadena posterior. En la siguiente fase de esta intervención de ingeniería humana, vamos a revelar cómo la descompresión atlas-axis y el fortalecimiento de los flexores profundos de la garganta pueden liberar tus arterias comprimidas en menos de 48 horas. Más allá de las arterias, existe un componente de hardware crítico que atraviesa el estrecho canal de tu cuello, el nervio vago. Es el cable de fibra óptica más largo y vital de tu cuerpo, el encargado de llevar la señal de calma, digestión y reparación desde el cerebro hacia el corazón, los pulmones y el intestino. Cuando colapsas tu postura y proyectas la barbilla hacia adelante, estás creando una compresión neural mecánica. En ingeniería de telecomunicaciones, esto se conoce como pérdida de retorno. La señal eléctrica que intenta bajar por el nervio se encuentra con una barrera física. Como resultado, tu cuerpo nunca recibe la orden de relajarse. Vives en un estado de alerta simpática constante, no porque tengas problemas reales, sino porque el cable que transmite la señal de paz está siendo aplastado por tus propias vértebras. Estás operando bajo un ruido de sistema que impide que tus órganos funcionen en su modo de máxima eficiencia. Justo en la base de tu cráneo,
existe un conjunto de pequeños músculos llamados los suboccipitales. En una postura de cuello tech, estos músculos se encuentran en un estado de contracción permanente para evitar que tu cabeza se caiga hacia adelante. Esta tensión crónica genera un fenómeno técnico llamado isquemia tisular. Estos músculos se vuelven rígidos como el hormigón y empiezan a presionar los nervios que suben hacia tu frente y tus sienes. Es la causa raíz de la mayoría de las migrañas y de la fatiga visual. Pero lo más grave es que esta presión altera la propiocepción, es decir, la capacidad de tu cerebro para saber dónde está tu cuerpo en el espacio. Tu cerebro entra en un estado de desorientación constante, consumiendo una cantidad masiva de energía RAM biológica solo para intentar mantener el equilibrio. Estás agotando tu batería mental simplemente por intentar mantener la cabeza en una posición para la que no fue diseñada. Debido a esta interferencia en el cuello, la comunicación entre tu cerebro y tu segundo cerebro, el sistema entérico en tu intestino, se vuelve errática. Esto es un desfase de sincronización de datos. Es la razón por la que muchas personas con mala postura sufren de digestiones pesadas, inflamación abdominal y ansiedad sin causa aparente. Tu cerebro no puede leer correctamente lo que pasa en tu estómago porque la tubería de información está colapsada en la zona cervical. Estás intentando gestionar tu salud digestiva con una conexión de dial-up antigua cuando deberías tener una fibra óptica de alta velocidad. Mientras no liberes la presión en tu cuello, ningún suplemento o dieta funcionará al 100%, porque la orden de procesar nutrientes se pierde en el camino. Es un fallo de integridad de señal que afecta a toda tu infraestructura metabólica. Estamos viendo cómo una simple inclinación de cabeza está desconectando tus órganos y agotando tus nervios. Tu hardware está bajo una tensión estructural que está alterando tu química interna. Pero hay un nivel más profundo de este fallo, como esta postura está sellando tus pulmones y alterando tu química sanguínea a través de la asfixia postural. Cuando tu cabeza se desplaza hacia adelante, tus hombros ejecutan automáticamente una rotación interna de protección. En ingeniería biomecánica, esto crea un colapso total de la cúpula torácica. Tus clavículas y tus costillas superiores se hunden físicamente, reduciendo el espacio volumétrico donde deberían expandirse tus pulmones. Estás operando con un límite de compresión neumática. Debido a esta postura, la parte superior de tus pulmones queda prácticamente sellada por la presión de tus propios huesos. Tu cuerpo, en un intento desesperado por obtener oxígeno, deja de usar el diafragma y empieza a usar los músculos de tu cuello y tus trapecios para tirar del aire hacia arriba. Es una respiración de emergencia que el diseño humano previó para durar solo unos minutos durante una pelea por la supervivencia, pero que tú mantienes activa durante 16 horas al día. Estás forzando a tu hardware a trabajar en un estado de estrés mecánico constante, agotando tus reservas de energía solo para realizar la función más básica de la vida. Esta respiración superficial y alta, provocada exclusivamente por tu cuello adelantado, tiene una consecuencia técnica invisible pero devastadora: altera tu equilibrio ácido-base. Al no poder exhalar profundamente debido al colapso de tu pecho, empiezas a acumular un exceso de dióxido de carbono en los tejidos bajos de tus pulmones, mientras que en la parte superior hiperventilas de forma errática. En términos de química de sistemas complejos, esto se llama acidosis respiratoria compensada. Tu sangre se vuelve ligeramente más ácida, lo que activa de inmediato el sistema nervioso simpático. Tu cerebro interpreta este cambio químico como una señal de peligro inminente, de asfixia inminente. No es que tengas ansiedad por tu trabajo, por tus deudas o por tus problemas personales, es que tu postura está enviando una señal química de falta de aire constante a tu centro de mando. Estás viviendo en un estado de pánico biológico simplemente porque tu estructura física ha bloqueado tu capacidad de intercambiar gases de forma eficiente. Estás intentando resolver problemas psicológicos con una causa que es puramente mecánica. Pero hay algo más profundo: el flujo del líquido cefalorraquídeo. Este líquido actúa como el sistema de refrigeración y limpieza de tu procesador central. Para circular correctamente, este fluido necesita que el espacio entre la base de tu cráneo y la primera vértebra, el atlas, esté libre.
Al proyectar la barbilla hacia adelante, estás cerrando esa válvula. Es un fallo de refrigeración por obstrucción. La presión intracraneal aumenta porque el líquido no puede drenar hacia la médula espinal con la velocidad necesaria. Esto genera esa sensación de cabeza pesada, de presión detrás de los ojos y de letargo mental. Estás operando tu cerebro bajo una presión hidráulica incorrecta. Es como intentar correr un coche de carreras con el sistema de radiador obstruido. El sistema no va a colapsar de inmediato, pero el rendimiento caerá en picada y los componentes internos empezarán a degradarse por el exceso de calor metabólico y la falta de limpieza de residuos. En el siguiente bloque, vamos a dejar de analizar el colapso para empezar la reconstrucción estructural. Vamos a revelar el protocolo de anclaje escapular y cómo un simple cambio en tu línea de visión puede resetear tu flujo de oxígeno y presión cerebral en cuestión de segundos. Prepárate para abrir las compuertas de tu sistema. Vamos a devolverle al cerebro el aire y la sangre que el plástico y las pantallas le robaron. El reinicio de tu postura comienza ahora. Para entender por qué no puedes mantener una buena postura aunque lo intentes con toda tu voluntad, debemos hablar del reflejo vestíbulo ocular. Tus ojos son, técnicamente, el giroscopio de tu sistema operativo. Tu cerebro tiene una prioridad absoluta de ingeniería sobre todas las demás funciones, mantener tu línea de visión perfectamente nivelada con el horizonte para garantizar la supervivencia. El problema técnico surge cuando pasas 8 o 10 horas al día mirando una pantalla que está físicamente por debajo del nivel de tus ojos. En términos de ingeniería de control de movimiento, esto crea un conflicto de datos de posicionamiento. Tus ojos le ordenan al cuello que se incline y se adelante para enfocar la pantalla, mientras que tu sistema de equilibrio interno intenta mantener la cabeza recta. El resultado es que tu cerebro apaga los músculos estabilizadores profundos y le da el control total a los músculos de tensión superficial. Estás sufriendo un secuestro sensorial. No es falta de disciplina, es que tu software visual ha reprogramado tu hardware cervical para vivir en una inclinación permanente de 45 grados, convirtiendo una postura de emergencia en tu estado base de funcionamiento. Pero hay un fallo de seguridad mucho más profundo en la forma en que miras tus dispositivos. Cuando enfocas una pantalla pequeña a corta distancia por un tiempo prolongado, entras en lo que llamamos visión foveal estrecha. En el diseño original del ser humano, este tipo de enfoque hiperpreciso solo ocurre en dos situaciones, cuando estamos cazando una presa o cuando estamos bajo ataque inminente. Al mantener este enfoque estrecho de forma artificial, le envías una señal directa e ininterrumpida a la amígdala de que hay una amenaza presente que requiere toda tu atención. Estás activando el modo de persecución biológica. Esto tensa de forma instantánea los músculos de la base del cráneo para proteger la yugular, cerrando aún más el paso de la sangre oxigenada. Es un bucle de retroalimentación de estrés mecánico. Tu cuello se tensa porque tus ojos están cazando píxeles en una pantalla, y tu cerebro se estresa porque nota que tu cuello está tenso. Estás atrapado en una jaula biológica donde tu propia visión está actuando como el carcelero de tu sistema nervioso, impidiendo físicamente cualquier posibilidad de relajación sistémica. Pero hay un fallo de seguridad mucho más profundo en la forma en que miras tus dispositivos. Cuando enfocas una pantalla pequeña a corta distancia por un tiempo prolongado, entras en lo que llamamos visión foveal estrecha. Pero este error de programación estructural puede ser corregido con un hard reset de tus sensores. En el siguiente bloque, vamos a dejar de hablar del daño para ejecutar el protocolo de anclaje de horizonte y la maniobra de descompresión del atlas. Vamos a enseñarte paso a paso cómo usar tus propios globos oculares para desbloquear los músculos de tu nuca en menos de 60 segundos. Aquí comienza la intervención técnica para liberar tu cerebro. La pieza clave de tu infraestructura es la primera vértebra, el atlas. Cuando tu cuello está adelantado, esta vértebra presiona el tronco encefálico. Para corregirlo, vamos a ejecutar la retracción cervical profunda. No es un simple movimiento de cabeza, es un reset de la longitud de los flexores. Al llevar la barbilla hacia atrás,
como si quisieras hacer un doble mentón, estás estirando los músculos suboccipitales que auditamos en el bloque anterior. En ingeniería de precisión, esto se llama alineación de eje concéntrico. En el momento en que tus oídos se alinean verticalmente con tus hombros, la presión sobre las arterias vertebrales cae drásticamente. Sientes un chispazo de claridad casi instantáneo porque acabas de abrir la válvula de paso que permite que la sangre oxigenada inunde finalmente tu corteza prefrontal. Tu cuello no puede estar sano si su base es inestable. Los hombros adelantados son el equivalente a unos cimientos agrietados. Para corregir esto, debemos activar el serrato anterior y los romboides. Imagina que tus escápulas son dos anclas que deben deslizarse hacia abajo y hacia el centro de tu espalda. Esto no es sacar pecho, es optimización del soporte estructural. Al anclar tus escápulas, creas una plataforma sólida que permite que los músculos del cuello se relajen. Ya no tienen que luchar contra la gravedad para sostener los 27 kilos de presión de tu cabeza adelantada. Estás redistribuyendo la carga hacia la estructura ósea, que es donde pertenece, liberando a los tejidos blandos de un esfuerzo para el que no fueron diseñados. Es una victoria de la biomecánica sobre el hábito sedentario. De nada sirve corregir tu postura si vuelves a mirar tu teléfono a la altura del ombligo. Debes implementar la higiene de la línea de visión. La regla es simple, tus ojos deben estar siempre a la altura del tercio superior de tu pantalla. Si usas un teléfono, levanta los brazos, si usas una laptop, usa un soporte. En términos de diseño de interfaz humana, estás ajustando el entorno para que se adapte al hardware y no al revés. Al elevar la mirada, activas automáticamente los músculos extensores de la espalda y abres el ángulo de tu garganta. Estás garantizando un flujo constante de información y oxígeno. Estás dejando de ser un organismo que se adapta a la tecnología para ser un soberano de su espacio operativo. Cada centímetro que elevas tu pantalla es un porcentaje extra de capacidad cognitiva que le devuelves a tu procesador central. El hardware humano tiene una memoria de forma basada en el hábito. Para romper la inercia del cuello adelantado, necesitas ejecutar micro resets de 60 segundos cada hora. No necesitas ir al gimnasio. Necesitas una recalibración de sensores. Durante un minuto, realiza el doble mentón, ancla tus escápulas y expande tu visión hacia la periferia. Estás limpiando la caché de tensión de tus músculos. Estos pequeños intervalos actúan como un cortafuegos que impide que el estrés mecánico se acumule y se convierta en una obstrucción permanente. Estás entrenando a tu sistema nervioso para reconocer la alineación correcta como su nuevo estado base. Estás pasando de una configuración de emergencia y asfixia a una configuración de potencia y flujo. Has tomado el control manual de tu propia ingeniería biológica. Has aprendido a desbloquear la válvula, a estabilizar los cimientos y a reprogramar tu entorno. Ya no eres una víctima de la era digital, eres un usuario avanzado de su propia biología. Has pasado de tener una mente nublada por la falta de flujo a tener un sistema que respira y procesa datos a máxima velocidad. En el bloque final, vamos a cerrar este protocolo con el manifiesto de la estructura soberana. Vamos a ver cómo luce una vida donde tu postura no te drena, sino que te impulsa. Prepárate para el cierre. Vamos a reclamar tu altura y tu claridad definitivas. Has ejecutado el protocolo de alineación y has liberado la válvula de presión en tu cuello. Pero lo que estás experimentando en este momento no es solo una mejora física, es una restauración de tu identidad química. Existe una conexión directa entre tu postura y tu configuración hormonal. Cuando tu chasis está abierto y tu cabeza alineada, le envías una señal de seguridad al sistema endocrino. En términos de ingeniería de comportamiento, esto se conoce como retroalimentación somatopsíquica. Al ocupar tu espacio real, tus niveles de testosterona aumentan y el cortisol, la hormona del estrés, cae de forma natural. No necesitas sentirte valiente para tener una postura de poder, necesitas tener una postura de poder para que tu química te haga sentir valiente. Estás recuperando el mando de tu propia confianza desde la base estructural de tu cuerpo,
dejando de ser una víctima encogida por la tecnología para ser un líder de tu propio diseño biológico. Ahora que has abierto los canales de flujo y tu cerebro está recibiendo el 100% de su suministro, el mundo exterior intentará doblarte de nuevo. La gravedad es implacable, pero la inercia cultural lo es aún más. Tu reto a partir de hoy es la vigilancia estructural. No permitas que la comodidad de un sofá o la urgencia de un mensaje de texto vuelvan a estrangular tu inteligencia. Recuerda que cada vez que dejas que tu barbilla colapse, estás firmando un contrato de baja eficiencia con tu mente. Has aprendido a leer el tablero de control de tu propia biomecánica, no vuelvas a ignorar las señales de tensión. Mantén tu alineación de eje como si fuera el activo más crítico de tu infraestructura, porque de ella depende tu capacidad de procesar la realidad con lucidez. La verdadera soberanía no es solo mental, es una posición física que defiendes cada segundo del día frente a la gravedad del entorno. A partir de este momento, dejas de ser un usuario pasivo que se desmorona frente a una pantalla para convertirte en un arquitecto de su propia presencia. Tienes en tus manos el conocimiento técnico para resetear tu flujo sanguíneo, proteger tus nervios y optimizar tu capacidad de ventilación pulmonar. No permitas que la era del plástico y los píxeles te obligue a vivir a media potencia. La energía real es vertical, es expansiva y es invulnerable a la fatiga si el chasis está alineado. Es la energía que te permite entrar en una habitación y cambiar la frecuencia del entorno solo con tu presencia. Has pasado de vivir en un estado de asfixia mecánica a vivir en un estado de flujo superconductor. Eres parte de una élite que ha decidido que su estructura ósea no será la jaula de su potencial, sino el pedestal de su genialidad. Has reclamado tu altura original, y ese es un poder que redefine cómo el mundo te percibe y cómo tú percibes al mundo. Si esta intervención técnica sobre tu arquitectura física te ha devuelto la claridad que las pantallas te habían robado, comparte este protocolo de alineación con aquellos que todavía caminan encorvados bajo el peso de su propia tecnología. Enséñales que su neblina mental no es falta de inteligencia, sino un error de gestión mecánica que tiene solución inmediata. Suscríbete a Protocolo Vital y activa todas las notificaciones, porque nuestra misión de reconstrucción de la infraestructura humana apenas está comenzando a ganar altura. Soy Álvaro, y esto es Protocolo Vital. Tu cuerpo es la obra maestra de la ingeniería universal, no permitas que una mala postura la convierta en una ruina. Nos vemos en la próxima reconstrucción.